Bien, que Dios les bendiga. Bueno, mis amados, queridos seguidores y hermanos en la fe, en este momento he sentido el poder compartir con ustedes, ¿cierto?, una presentación de la palabra del Señor. Ya sé que tal vez en este momento no hay muchos conectados, pero este video quedará ahí en la plataforma para que se pueda revisar, ¿ya? Y pueda compartirlo si usted quiere, ¿ya? Así que doy gracias a Dios primeramente de poder estar, ¿cierto?, exponiendo la palabra de Dios, ya para poder ir aumentando en conocimiento, ya para poder ir entendiendo el propósito de Dios para con nosotros. Bien, vamos a ver una exhortación muy breve con respecto, ¿cierto?, a un hombre llamado Job en la Biblia, ya un hombre llamado Job, ¿cierto?, que por los relatos bíblicos, ¿cierto?, fue un hombre que sufrió mucho con respecto a una voluntad de Dios sobre él, ¿ya? Bueno, Job en sí era un granjero, ¿cierto? Tenía 3 hijas y así cuenta la Biblia, tenía algunas posesiones, pero fueron todas arrebatadas de su mano, ¿ya? La historia de Job, queridos míos, la historia de Job en sí es muy conocida en la Biblia y muchas veces nos aferramos a la historia de Job para ver la perseverancia, la integridad que debemos tener, ¿cierto?, en los caminos del Señor, ¿ya? Ahora, siempre analizando y siempre presentando, ¿verdad?, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la salvación para nuestras almas. Siempre ese es el tema primordial, el tema principal para nosotros, ¿ya? Entonces, voy a dar lectura, ¿cierto?, a los versículos centrales para poder ir exponiendo esta palabra, ¿ya? Para poder irla exponiendo y poder ir analizando, ¿cierto?, los conceptos bíblicos y poder ir entendiendo, ¿cierto?, lo que sucedió con Job y por qué Dios lo llevó a ese proceso, ¿ya? Entendiendo esto, ¿verdad?, que el proceso de Job tenía propósitos de parte de Dios, ya tenía unos propósitos de parte de Dios. Y eso los vamos a ver. Bien, yo voy a dar lectura entonces, queridos hermanos, al libro de Job en el Antiguo Testamento. Vamos a tomar unos versículos del libro de Job del Antiguo Testamento para poder ir exponiendo, ¿cierto?, la voluntad de Dios para nosotros hoy día. Y toda la Biblia en sí tenemos que tomarla en esa dirección, ¿ya?, para poder entenderla. Bueno, como título, ¿cierto?, en Job 42 del 1 al 6 tenemos la confesión, ¿ya?, y la justificación de Job, ¿ya? Para entender entonces este concepto debemos saber ya que uno fue de la mano con el otro. O sea, de la confesión de Job, a través de sus labios, de ese reconocimiento, vino una justificación, ¿ya? Entonces yo voy a dar lectura al libro de Job. En el capítulo 42, ya es el último capítulo de Job donde él llegó, ¿cierto?, a darse cuenta de lo que Dios quería para con él y por qué Dios lo había llevado a ese proceso tan difícil. Job 42 del verso 1 al 6. Entonces voy a dar lectura para el nombre del Señor y dice así la escritura. Respondió Job a Jehová, a Dios, y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job a Dios le decía. En pregunta, verso 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Miren lo que dijo Job, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Verso 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Ya? 5, de oídas te había oído. Ya, de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, dice así el verso 6, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En polvo y ceniza. ¿Ya? Todos nosotros tenemos, ¿cierto?, la vida de Job, queridos hermanos, como una vida ya sufrida, llena de dolores, llenas de quebranto, y es así. Pero nosotros muchas veces no llegamos a entender
cuál era el propósito de Dios para con Job, ¿ya? Siempre lo tenemos como el abrumado Job, ¿cierto? Y es verdad por todas las cosas que pasó, pero más allá de todo eso, no es que Dios haya querido, no es que Dios haya querido, ¿cierto?, castigar a Job por alguna cosa mala que él haya hecho. No es así, porque Job en sí era en todo recto y vamos a ver las cualidades. Lo que quería hacer Dios con Job, ya, y no solamente con él, es cumplir un propósito o una voluntad. Y esa es la voluntad que también Dios quiere cumplir con cada uno de nosotros hoy día en la iglesia, en la iglesia en este tiempo de la gracia. Un proceso, hay un fin, una voluntad que quiere cumplir con nosotros, con todo ser humano, ¿ya? Entonces, para entender esto, debemos ver que dentro de la voluntad de Dios había una voluntad para con Satanás, ¿ya? Para con los amigos de Job, ¿ya? Para con nosotros hoy día también, y principalmente para con Job, ¿ya? Los ojos de Job debían ser abiertos para poder entender, para poder llegar al conocimiento y poder ser justificado ante los ojos del Señor, ¿ya? Bien, primero, la Escritura dice con respecto a Job, ya, que el adversario llegó a la presencia de Dios a presentarse junto con los hijos de Dios. Y Dios le dijo en una conversación al adversario: ¿has considerado a mi siervo Job? Que como él no hay otro en toda la faz de la tierra. Y Dios le dio unas características al adversario, a Satanás el diablo, con respecto a Job. Dijo, número 1, son 5 aspectos. No hay otro como él en la tierra, 1. 2, es un varón perfecto. 3, es recto. 4, temeroso de Dios. Y 5, apartado de mal. Esos 5 conceptos Dios se los dio al adversario, a Satanás el diablo, haciéndole entender que en obras Job era totalmente perfecto en obras. O sea, era un hombre intachable, era un hombre fiel, era un hombre íntegro. ¿Qué quiere decir íntegro? Que no varía, ¿cierto?, según la situación, sino que siempre es constante su fidelidad, ¿ya? Eso lo encontramos en Job, ¿cierto?, capítulo 1, en el verso 8, Job 1:8, ¿ya? Ahí lo encontramos. Entonces, Dios tenía que cumplir un propósito para con Job, tenía que enseñarle algo, ¿ya? Tenía que llevarlo a la reflexión. Y fue así como Dios permitió que el adversario tocara la carne de Job, ¿ya?, para llevarlo a ese proceso, ¿ya? Entonces, Job tuvo que pasar ese proceso, ¿ya? Tuvo que pasarlo para poder conocer a Dios de una forma elocuente, ¿ya? De una forma de la cual Dios quiere que todos nosotros le conozcamos. No de oídas, ¿ya? No de vista carnal, sino que de oídos y de vista espiritual, ¿ya? Entonces dice, Job dice, yo conozco que tú todo lo puedes, le dice a Dios, y es verdad, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?, le pregunta. Obviamente es Dios, ¿ya? Dios es quien oscurece, ¿ya?, el consejo sin entendimiento. Él es quien nubla, ¿cierto?, el corazón del hombre para que el hombre no vea, para que el hombre no escuche, con respecto a la forma de proceder del hombre. Hoy día hay muchas personas que no han podido creer, no han podido dar el paso de fe, ¿cierto?, porque no han entregado de una forma elocuente su vida a Dios y no le han creído, ¿cierto?, a las promesas que Él ha hecho. Entonces sus ojos están vendados, sus ojos están cubiertos. Pero cuando el hombre, ¿cierto?, dé ese paso de fe, cuando el hombre crea al Evangelio o crea a las promesas que Dios ha hecho, entonces esa ceguera espiritual va a empezar a disiparse y va a poder ver de una forma espiritual. Dice así, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Mire la confesión de Job, lo que está confesando, lo que está saliendo de sus labios. Job está confesando que a pesar de todas sus obras, de todo lo que él hacía o dejaba de hacer, ¿cierto?, igual había dentro de él una ceguera
igual faltaba en él ya una inteligencia para poder entender eso, para poder entender qué es lo que Dios quería con él. Y no solamente con él, sino que con todo ser humano. ¿Ya? Con todo ser humano. De oídas yo te había oído. O sea, yo creía que esto te agradaba a ti. Yo creía que lo que yo hacía estaba bien. Pero hoy día, hoy día, mis ojos pueden ver por el proceso que lo llevó Dios y porque Dios a través de ese proceso le sacó la venda. Lo hizo recapacitar. Ya, más ahora mis ojos te ven, por tanto, como mis ojos te ven, ven tu poder, tu deidad. Ya, mis ojos te ven, ¿cierto? Y me aborrezco en polvo y ceniza. O sea, los ojos de Job fueron abiertos de una forma tan drástica, ya tan cortante, que ya no veía él con los ojos carnales, ya no veía las cosas con los ojos carnales, sino que empezó a verla con los ojos espirituales. Y cuando Job vio su estado caído, lo que realmente él era, a pesar de toda su integridad de sus obras, él dijo: hoy día de verdad yo me entiendo quién soy, ya soy un hombre falto, pecador, ¿cierto? Que en mí no hay cosas buenas, que pueda agradar a Dios con respecto a las obras, por lo tanto yo me veo así, caído, perdido, sin esperanza, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, en polvo y ceniza. La confesión que Job hizo allí, ¿ya? La confesión que Job hizo allí, ¿ya? Sirvió para que viniera después de ese proceso la justificación para él. O sea, la justificación siempre va a venir sobre el hombre cuando el hombre reconozca su estado caído. Ya lo que pasó con Job. Job, un hombre íntegro nuevamente, vuelvo a decirlo, como ningún otro, Dios se lo dijo a Satanás, pero a pesar de toda su integridad, de las obras que él hacía, ya había algo más que Dios quería con él. Y que era que él reconociera que era un hombre vil pecador. Que a pesar de todo lo que él hacía, no podía llegar a la presencia de Dios como debía ser, no podía ser justificado. Cuando Job se dio cuenta de esto y sus ojos fueron abiertos, ya, porque él dijo: de oídas te había oído, eso quiere decir que yo te creía entender de esta forma, pero realmente lo que yo entendía no era lo real. Yo creía verte con mis ojos pensando que eran espirituales, pero eran carnales. Más ahora mis ojos te ven. O sea, conozco realmente lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú pides de mí como hombre, ¿ya? Y esta es una reflexión, es una reacción, querido oyente, que todos nosotros debemos de tener en el momento para poder llegar a Dios, a su presencia. Nosotros debemos entender cuál es nuestro estado cada día. Nuestro estado es un estado caído, es un estado ya que no tiene mejora con respecto a mis obras, ¿ya? La única forma de que yo como hombre pueda ser justificado es confesando realmente mi estado caído, mi estado, ¿cierto?, en la cual nunca puedo dejar de pecar. Nosotros nunca podemos dejar de pecar. Ahora, el que nosotros hayamos creído a Dios, ¿ya? El que nosotros hayamos creído a Dios por medio de Jesucristo, eso no nos hace menos pecadores tal vez que alguien que no tiene a Cristo. Las personas sin Cristo, ellos son pecadores sin esperanza, y nosotros somos pecadores pero con esperanza. Si dentro de nuestro entendimiento todavía nosotros no podemos llegar a esa conclusión, entonces tiene que venir un proceso sobre nosotros para que Dios nos haga entender en su amor, en su compasión y misericordia lo que quiere de nosotros, ¿ya? Ahora, Dios amaba tanto a Job por esto que tuvo que llevarlo a la ceniza, tuvo que llevarlo allí a la prueba. Tuvo que llevarlo a pasar ese proceso para que él pudiera darse cuenta de lo que él quería, lo que Dios quería con él. Dios quería trabajar de una forma espiritual y que él se pudiera dar cuenta de su estado caído, ¿ya? Ahora, Job tuvo que arrepentirse de su estado, reconocer su estado caído, ¿ya? Su estado como hombre, su estado natural, ¿ya? Ante los ojos de Dios, ante los ojos de un Dios soberano, tuvo que arrepentirse. Pero el arrepentimiento que él tuvo que hacer fue un arrepentimiento para justificación. El arrepentimiento para justificación, querido oyente, consiste en un cambio en la forma de percibirme yo, de cómo yo me veo. De cómo yo me veo contra mi prójimo, con respecto a mi prójimo y con respecto a Dios.
si en mí hay un pensamiento, ¿cierto?, de superioridad con respecto a mi prójimo, o de decir yo no necesito a Dios, entonces yo necesito arrepentirme para poder ser justificado. Y decir que toda obra que yo haga no es suficiente para poder agradar a Dios, ¿ya? No es suficiente para poder agradar a Dios. Lo que Dios hoy día nos exige en este tiempo de la gracia es que nosotros podamos entender este concepto. El concepto que Dios nos exige hoy día de poder creer con fe. Cuando el hombre cree con fe, ¿cierto?, le son presentadas las dos demandas en Marcos 1:15, donde dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son las dos demandas que Dios exige continuamente a toda la sociedad. Cuando habla de ese arrepentimiento, habla precisamente de esto, de lo que sucedió con Job. Job llegó, ¿cierto?, a un estado de espiritualidad al ser abiertos sus ojos, que él se dio cuenta de su estado caído. Se dio cuenta en las conversaciones que tenía, ¿cierto?, en los análisis que él hacía, cuando conversó con sus amigos, al final conversó con Dios personalmente y se dio cuenta de su estado. Cuando nosotros, los seres humanos, principalmente los que hemos creído en Cristo, nosotros vamos a esto, a la palabra de Dios, y la escudriñamos cada día que nosotros la escudriñamos, nos damos cuenta que estamos totalmente caídos como hombres, ¿ya? Que como hombres nosotros no tenemos esperanza en las cosas que podemos hacer. Y si nosotros ponemos esperanza en las cosas que podemos hacer, entonces nosotros necesitamos arrepentirnos para poder ser justificados. Salir de esa esperanza que nosotros tenemos en las cosas que podemos hacer y poner nuestra mirada de lleno en Jesucristo, el Hijo de Dios, hoy día en el tiempo de la gracia, ¿ya? De oídas te había oído, pero hoy día mis ojos te ven, hoy día yo te conozco, hoy día realmente sé lo que tú quieres para mí. Entonces, recepcionar esta información ya de una forma carnal era lo que le sucedía a Job. Él lo estaba recepcionando de una forma carnal, no espiritual. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, él pudo recepcionar de una forma espiritual el mensaje, lo que Dios quería decirle. Job, yo necesito que tú te arrepientas, que reconozcas tu estado caído. Y cuando tú reconozcas con todo tu corazón tu estado caído, ese estado de ser un hombre pecador, a pesar de todas tus puntos a favor, cuando tú lo hagas de todo tu corazón, entonces tú serás justificado. Lo que Dios quería de Job era una humillación. Y esa misma humillación, querido oyente, es la que Dios quiere de todo ser humano. De todo ser humano. Mía, suya, creyente, no creyente, converso, inconverso, ya de todo ser humano, lo que Dios quiere principalmente es que nosotros podamos llegar a un estado de humillación tan grande para que así, en ese estado de humillación, ya, donde dice la Escritura que el que se humillare será exaltado, como lo fue Job después, añadidos muchos más sus riquezas que le fueron quitadas, es lo que Dios quiere para con nosotros. Si nosotros vamos a la Biblia en 2 de Crónicas 7:14, la Escritura dice allí, si mi pueblo se humillare, ¿ya?, y buscaren mi rostro, y oraren, y confesaren sus pecados, yo iré, dice, yo iré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, lo que sucedió con Job, Dios lo tuvo que llevar a ese proceso para poder sanar la tierra de él, para poder sanarla, para poder restaurarla, para que sus ojos fuesen abiertos y pudiera entender el concepto de la justificación. Hoy día la justificación para nosotros va a llegar única y exclusivamente, hijo, cuando oyendo yo la palabra de Dios, el Evangelio, ¿cierto?, la buena noticia, reconozca por el oír, ¿cierto?, que hay un Dios, que hay un Hijo, que hay un Espíritu Santo, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una paga por el pecado. La paga del pecado dice que es muerte, Romanos 6:23. Esa es la mala noticia. La paga del pecado es muerte. Basta con un solo pecado para la muerte eterna. Pero más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Cuando yo oigo ese mensaje, lo recepciono y me doy cuenta de mi estado caído, que no tengo esperanza sin Cristo, entonces viene ese sentir, ese pesar sobre mi mente, sobre mi corazón, y me lleva a un estado de tal humillación que tengo que sí o sí ir a la segunda demanda. Creer en el Evangelio, poner mi esperanza solamente en Cristo, entender que mis obras no me van a servir de nada para poder ser justificado. Ahora, esa palabra justificación en la que todo ser humano necesita ya
es la que todo ser humano necesita para poder entrar a la presencia de Dios. Si no tenemos nosotros la justificación, la que logró Job después de todo eso, si no tenemos esa justificación, no vamos a poder tener el pase de entrada al reino de los cielos. Y la justificación se alcanza solamente por la fe, por la seguridad que nos da a nosotros el haber creído al Señor en sus promesas. Cuando el Señor a mí me dice, el que creyere en el Hijo, ¿cierto?, y fuere bautizado por el Espíritu Santo, este será salvo. Eso es algo que yo tengo que creerlo inaludiblemente, ya, sin duda alguna. Pero también la Escritura añade que aquel que no creyere será lamentablemente condenado. Yo cuando le creo al Señor con fe eso, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz con el Señor, por medio de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Cuando yo le creo a eso y entiendo mi estado caído y voy a Cristo y pongo mi fe en Él, entonces comienza la justificación. Justificación. Como definición, coloqué yo acá la justificación, el pase de entrada a la presencia de Dios. O sea, Job con sus obras sí tenía una relación con Dios, pero no era la relación que Dios quería enseñarle a Job. No era la relación que quería enseñarle, por eso que Job tuvo que pasar el proceso, Dios lo tuvo que llevar allá, estuvo sentado en la ceniza, venían los amigos a atormentarle, tenía dudas, ponía en sí cuestionamientos de su día de cuando él nació, de cuando estaba en la matriz de su madre, todas esas cosas se cuestionaba porque todavía sus ojos no estaban descubiertos, pero en el momento que él se dio cuenta y entendió lo que Dios quería, dijo, de oídas te había oído, yo creía que lo que yo hacía era lo correcto. Yo pensaba que esto te agradaba a ti. Yo pensaba que al oír tu ley estaba bien lo que yo hacía, o como yo actuaba. Pero realmente lo que yo oía no era lo que tú pedías de mí. ¿Ya? De oídas te había oído. Job 42:5. Mas ahora mis ojos te ven, mis ojos fueron abiertos. Por tanto, como hoy día mis ojos me ven, mis ojos te ven tu poder, tu perfección versus mi estado caído, dice Job, me aborrezco a mí mismo. Me aborrezco a mí mismo y dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job dice me arrepiento en polvo y ceniza, Job llegó al estado más bajo, más humillante de poder decir yo aquí no soy nadie, yo no soy nada. Y necesito, en ese estado de no ser nada, necesito a Dios. Necesito ser justificado. Y Dios vio en eso en Job y lo justificó. Job capítulo 42. Confesión de los labios de Job, de su estado, de reconocer lo que él era. Y luego de eso, por confesarlo, vino la justificación. Justificación es el pase a la entrada a la presencia de Dios. Mire, yo voy a hacer una analogía. Hace un tiempo atrás, nosotros cuando estábamos en la pandemia, nosotros teníamos que tener un carnet y también una mascarilla. Sin esa mascarilla nosotros no podíamos entrar a ninguna parte, sin ese carnet tampoco. ¿Ya? Algo similar en la justificación. Sin ese pase de entrada, nadie podrá entrar a la presencia de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Pero si nosotros hemos creído, le hemos confesado a nuestro Dios nuestro estado caído, no hemos arrepentido de ese estado de arrogancia, de decir yo puedo, yo por mis obras puedo. Si yo me he arrepentido de esa posición, entonces créame que comenzará la justificación para todo ser humano, sea creyente o no creyente. Por tanto, dice Job, yo me aborrezco hoy día, porque me di cuenta de cómo yo soy un hombre imperfecto. A pesar de todas mis obras, soy un hombre imperfecto. Y me arrepiento, cambio mi forma de pensar, mi forma de percibirme, mi forma de verme ante los ojos del Señor. Me arrepiento de tal forma en polvo y ceniza. O sea, había una lamentación grande en Job por no haberse dado cuenta antes de eso. Luego de eso nosotros podemos ver la historia de Job, que una vez que Job llegó a ese estado, a esa confesión, una vez que Job se dio cuenta de esto, vino inmediatamente para él la justificación ante los ojos de Dios. Entonces, nosotros de repente, y compartí este mismo mensaje con mis hermanos en la fe el día domingo en el templo, y sé que fue de mucha reflexión para nuestra mente, para mí sobre todo, principalmente.
de qué es lo que Dios quiere para conmigo, ¿ya? ¿Qué es lo que Él quiere para conmigo hoy día en el tiempo de la gracia? En el tiempo de la gracia Dios quiere que haya una confesión mía, una confesión de todo hombre, de poder decir que yo no soy nada. Sinceramente hablando, nosotros somos seres caídos, somos seres en los cuales nosotros no podemos poner nuestra esperanza en nuestras obras, porque si nosotros tenemos puesta la esperanza en nuestras obras, en lo que nosotros podemos hacer, jamás seremos justificados. ¿Ya? Jamás seremos justificados. Ninguno, dice la Escritura, será justificado por las obras de la ley. ¿Qué es las obras de la ley? El cumplimiento de los mandatos. El cumplimiento de los mandatos tiene que venir después, hijo, de poder entender el Evangelio, de poder entender la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Ya? Entonces, con respecto a esto, quise yo presentar muy brevemente, amados míos, la historia, la vivencia de Job, y cómo él tuvo que ser llevado al proceso para poder ver de una forma elocuente, de una forma carnal, pasar a una forma espiritual. Las cosas que Dios nos dice no podemos recepcionarlas de una forma carnal. Tenemos que recepcionarlas de una forma espiritual, habiendo nacido de nuevo. Para poder nacer de nuevo tenemos que sí o sí creer en el Evangelio. En Juan capítulo 3 el Evangelio, ¿cierto?, nos muestra la historia de Jesús con Nicodemo. Entonces le dijo Jesús a Nicodemo, un doctor de la ley, o sea, en obras el hombre conocía la ley en aquel tiempo, ya, rico en obras, pero también estaba en un estado más o menos parecido al de Job. Entonces Juan le dijo a Nicodemo, si no nacieras de agua y de espíritu, no verás el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Para poder ser justificado, el hombre tiene que nacer sí o sí de nuevo. En espíritu, el espíritu tiene que nacer de nuevo. Y la única forma que nazca el espíritu de nuevo es creyendo en Jesucristo. Nicodemo le dijo a Jesús, nosotros sabemos que viene de parte de Dios, lo sabemos. ¿Y por qué lo sabemos? Por las obras que hacen. Claro, ellos lo sabían, pero cometieron un error, no creyeron. No creyeron en Jesucristo. Y ese es el error que hoy día está lapidando a la sociedad. La está lapidando, ¿ya? De no creer, de no dar paso a la fe, es lo que está lapidando hoy día a toda la sociedad. Entonces, para poder ver de una forma clara, para poder ver de una forma elocuente, el hombre tiene que llegar a ese proceso de arrepentimiento genuino, un arrepentimiento primeramente de mi forma de verme, de mi forma de percibirme, para luego de eso poder, ¿cierto?, ser justificado. ¿Ya? Imagínense usted, muchas veces nosotros entendemos las cosas superficialmente. Ya la historia de Job siempre se entendía o se presentaba como pobrecito Job, lo que le pasó, y es verdad, todo lo que sucedió con Job fue terrible. Pero no podíamos llegar a la conclusión que hoy día llegamos de que Dios quería algo con él. Obviamente en su voluntad Él quería algo con Job por amor. De la misma forma que Dios amaba a Job, Dios le ama a usted, Dios me ama a mí. Y en ese amor Dios quiere que yo reconozca mi estado caído, me arrepienta en polvo y ceniza. En polvo y ceniza, o sea, una forma de humillación única ante los ojos de Dios. El que se humille, dice la Escritura, será exaltado. Dios no puede hacer morada en un corazón arrogante, hijo. Por eso que hoy día, y cada vez que se anuncie el Evangelio, cada vez que se presente el Evangelio, ya el hombre tiene que recepcionar esta información, no con oídos carnales, sino con oídos espirituales. Y para poder recepcionar con oídos espirituales debe de creer, debe dar paso a la fe, para poder recepcionar esa información y poder tener una relación posteriormente con Dios, para poder ser justificado. Sin esa justificación ya nadie tendrá paso al reino de los cielos. Y la única forma de ser justificado es creyendo en el Hijo de Dios, en lo que Él hizo, en lo que Él consumó en el madero de la cruz. ¿Ya? La sociedad hoy día, hay muchos que desconocen esta realidad. Hay muchos que desconocen su estado como hombre. Hay muchos que todavía no saben que hay un cielo, que hay un infierno esperando, ¿cierto?, con fuego abrasador
a los que rechacen a Jesucristo. Eso es una realidad rotunda. Eso es una realidad, ¿cierto?, que tiene que ser presentada, ¿cierto?, a cada uno de nosotros para poder tomar una decisión hoy día en vida. Hoy día en vida nosotros tenemos que realmente reaccionar, hijo. A la distancia le digo estas cosas. De poder entender que hay una voluntad de Dios sobre nosotros, sobre todos los seres humanos, y esa voluntad es que nosotros creamos en el Hijo. Creamos en el Hijo. Pero ¿cómo la gente podrá creer si no se le predica el Evangelio? Si no se le anuncia la buena noticia. Para eso estamos hoy día haciendo y exponiendo estos versículos, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, pasar o llevar a las almas al conocimiento de la verdad, al conocimiento perfecto de la verdad, y podamos tomar todos nosotros una decisión. Si en nosotros hay un corazón contrito, un corazón humillado, de reconocer mi estado caído, créame que nuestra justificación ya está, la tenemos nosotros. Hemos creído con ese corazón contrito y humillado. Y a pesar que a lo mejor la sociedad se levante, independiente quién se levante, ¿cierto?, la justificación Dios la va a ofrecer Él para nosotros. Y esa justificación nadie la podrá quitar si nosotros llevamos nuestro corazón y nuestra conciencia al arrepentimiento genuino. A arrepentirnos en polvo y ceniza. Con esto entonces, mis queridos hermanos, he querido compartir estos breves minutos, esta exhortación de la palabra, ¿cierto?, y poder llevar nuestra conciencia a analizarla y a poder entender. Job era un hombre intachable, pero a pesar de esas obras, Dios tuvo que llevarlo al proceso, y es el mismo proceso que nos quiere llevar a nosotros hoy día como iglesia. La vida, ya lo que le sucedió con Job, es representativo a lo que nos tiene que pasar a nosotros como iglesia. Si la demanda de Dios es clara, arrepentíos, dice. O sea, lleguen al mismo estado de arrepentimiento que llegó Job para que puedan ser justificados ante su presencia. Job después lo entendió, al principio no lo entendía, de oídas te había oído. Ese de oídas te había oído significa yo creía conocerte, yo creía entenderte, pero realmente él no lo lograba entender, no lo había recepcionado bien con su carne solamente. Mas ahora que yo entiendo, que yo viví este proceso y yo veo lo que tú quieres de mí, mas ahora mis ojos te ven. Y como mis ojos te ven, yo me aborrezco a mí mismo de mi estado caído y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, mis amados míos, con esta reflexión y con los afísicas, ¿cierto?, que llaman a nosotros a creer, siempre eso va a estar ahí ubicado. Me despido confiando que esta exhortación le pueda servir a usted y llene su corazón, ¿cierto?, de una humildad única para que Dios pueda entrar en su corazón. Él continuamente va a seguir golpeando la puerta de su corazón. Espero que esto no sea locura para usted, ¿ya? Espero que esto sea vida y lo pueda recepcionar. El llamado mío en este momento no es a llamarlo ya o a introducirlo inmediatamente a una congregación, ¿cierto? No, pero si bien usted lo desea, ni un problema. El llamado mío es primeramente a obrar a través del Espíritu en su corazón, allí donde usted está, en su dormitorio, en su casita, escuchando tal vez tranquilito, y que usted pueda meditar en su corazón estas palabras, pueda meditarla y pueda decir, realmente hay un Dios, y si yo no tengo a ese Dios, si no tengo esa justificación, estoy en problema. Entonces, amados míos, me despido en esta noche, deseando que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, ¿ya? Y invitarla a que pueda compartir esta reflexión, ¿ya? Esta reflexión que nos hace tanto bien. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta, llamo, sigo haciendo este llamado continuamente. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él, a su corazón, y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, confesión y justificación de Job. Dios les bendiga.